Vamos a hablar de un tema que le he titulado No claudiques, no claudiques. La palabra claudicar tal vez no es tan usada en nuestro repertorio, en nuestro español, pero tiene un significado muy fuerte según la palabra de Dios. Y hoy quisiéramos dejar una palabra, una semilla en su corazón que dice no claudiques. Una de las mayores tentaciones que tiene el ser humano es no seguir adelante con algo que había decidido hacer. ¿Cuántos han dejado algo a medio que hacer? Qué bandido, solo yo, bueno, Miguel y yo. ¿Cuántos empezamos a leer un libro y no lo terminamos? ¿Cuántos empezamos a arreglar la cochera y ahí está para mientras se muere uno, ¿verdad? ¿Cuántos empezamos a hacer un arreglo y no lo arreglamos? ¿Cuántos comenzamos a hacer una dieta en enero, ceñidos, y ya el 15 de enero estábamos comiendo tamales otra vez? La tentación para el ser humano de dejar de hacer lo que se había propuesto es una de las mayores tentaciones que nosotros tenemos. Porque hay que perseverar, y al ser humano no le gusta tanto perseverar. ¿Sabe de dónde salen los atletas? De personas perseverantes. ¿Y sabe por qué? Porque se tuvieron que negar a un montón de cosas que usted y yo no nos negamos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar en un podio en los Juegos Olímpicos recibiendo una medalla de oro? Pero es que para eso hay que levantarse como a las 4 de la mañana todos los días y hacer ejercicio y no ir a fiestas y comer como un conejo, solo vegetales y zanahoria. Pero cuando nos asoman los chicharrones, ¿verdad? Las carnitas, los tamales, el otro mes. Entonces el ser humano tiende a empezar cosas y a claudicar, a dejar de hacerlas. Dios nos hizo a nosotros, dice la palabra de Dios, y nos llama así, más que vencedores. Nos hizo para triunfar, nos hizo para emprender, para conquistar y para ser prosperados. O sea, según la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Pero depende de nosotros, de cómo tomemos las decisiones en la vida, a dónde vamos a alcanzar con esas metas. La palabra claudicar, leo según el diccionario, dice rendirse, dejar de oponerse a una persona, resistencia a una cosa, rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes, dejar de seguir los propios principios o normas por flaqueza o dejar de cumplir con nuestras obligaciones. Entonces claudicar es dejar de luchar, sucumbir ante las presiones o inconvenientes, tiene que ver con nuestras flaquezas y dejar de lado nuestras obligaciones. La etimología, la raíz de la palabra claudicar es el fondo de esta enseñanza. ¿Saben qué es la raíz de esa palabra? Cojear. Cojear es no caminar bien. Nadie deja de hacer algo que tenía definido si no comienza primero a cojear. El jugador de soccer, de cualquier deporte que está bien, antes de pedir el cambio porque ya no puedo, empezó a cojear, empezó a que no podía caminar bien y lo intentó unos minutos más porque él quería seguir jugando hasta que llega el momento donde el entrenador dice no, ya ese hombre está cojeando, tengo que sacarlo del partido. El alpinista, el que entrenó toda la vida para subir al monte más grande del mundo, al Everest, y se va y hizo todo un esfuerzo, antes de llamar al helicóptero y decir, vea, vengan por mí, comenzó a cojear, comenzó a debilitarse, comenzó a caminar mal. Nadie de un momento a otro suelta las cosas, sino que comenzamos a debilitarnos. Antes de dejar un libro que habíamos empezado entusiastamente y que lo dejamos ahí tirado, empezamos a abandonarlo. Y habíamos dicho, todos los días voy a leer por lo menos un capítulo.
Pero ya un día nos dio pereza y el otro día leímos medio y así, cuando ya vimos mira, ese libro nunca lo terminé. Comenzamos a cojear. El cristiano no se aparta de Dios de un momento a otro. ¿Sabe cómo se aparta el cristiano de Dios? Poco a poco, cojeando. El cristiano que deja de tener intimidad con Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de venir a la iglesia, comienza a cojear. Y esa persona que a veces veíamos fervorosa y comprometida, ya vimos que un domingo no llegó y que el otro no llegó, y es que está cojeando y comienzan los pretextos y comienzan las justificaciones. Y terminan esas personas apartadas completamente de Dios. Hace un tiempo vi a un hombre, había un hombre en una iglesia donde asistíamos, era un maestro y me gustaba mucho cómo enseñaba. Y el hombre tenía una clase y él daba sus charlas y era bien interesante. Yo decía, qué interesante este hombre, qué bonito que explica, tenía un don de Dios. Después de mucho verlo, un día hasta vino a esta iglesia y venía el hombre hinchado. Ya tenía unos 2 años de no verlo. Hinchado y rojo, con una cara, no era ni parecido al hombre que yo había conocido. Y ya lo saludé, qué agradable verte, yo no sé qué. Y me habló así como cuando uno no quiere hablar con alguien. Y después me contaron y me dicen, no, este hombre toma licor todos los días. Y yo decía, pero era un maestro de la palabra de Dios. ¿Cómo es que una persona que tiene una convicción de Dios cae en una situación de este tipo? No sale de los salones de baile. Está tomando y parece que está utilizando drogas. ¿Cómo es que esta persona pasó de acá a acá? ¿Saben cómo? Empezó a cojear. Empezó a debilitarse. Empezó a dejar las cosas que sabía que eran esenciales como segunda opción. Y cuando te das cuenta, ya no estás. Yo el único que ha cojeado extrañamente que conozco en la vida, fui yo mismo. Y eso es una historia extraña, pero yo comencé a cojear. Y comencé a tener un caminado así medio tambaleante. Tenía tal vez unos 10 años. Me llevaron donde un médico y no aparecía nada. Me hicieron placas, me hicieron exámenes, éramos una familia pobre, nos costaba mucho, íbamos a los hospitales del gobierno y el médico dijo definitivamente no nos explicamos por qué este niño cojea. Resulta que yo tenía un maestro en la escuela que era renco y yo admiraba cómo el hombre caminaba. ¿Se imagina qué cojera más extraña? Y el hombre cuando se levantaba se agarraba así como el bolsillo y hacía como una curva así que yo lo veía tan sexy, tan elegante. Entonces yo comencé a cojear, a agarrarle el caminado al hombre. Cuando mis papás se dieron cuenta casi me matan, porque los hice hacer de todo. A veces cojeamos por imitación, a veces porque tal persona cambió, nosotros cambiamos, porque comenzamos a quitar los ojos de Dios y ponerlos en las personas. O sea que el claudicar muchas veces tiene que ver con nuestra propia decisión, pero muchas veces claudicamos cuando quitamos los ojos de Dios y los ponemos en alguna persona y terminamos como ella. Quiero referirme a un hombre que está en la Biblia, que posiblemente todos conocemos, y que es un hombre de solidez, de firmeza y de ejemplo en casi todo lo que hizo, que en algún momento tal vez tuvo una pequeña cojeadera que le cambió el rumbo de su vida. Se llama José. José era un hombre con un llamado de Dios. A José Dios lo había llamado y le había desde niño designado que él iba a estar en una posición muy alta, que él iba a ser inclusive adorado, que él iba a ser un hombre de importancia, de influencia. O sea, José tenía todo un llamado especial para su vida, sueños de Dios. Ese llamado, después de ese llamado de Dios, se le comenzó a complicar la vida a José y toda la vida de José se le convierta en una crisis, problemas, desgracias.
Los hermanos no lo querían, los mismos padres lo reprendían, se ganó el odio de todos sus hermanos, lo trataron de asesinar, lo metieron en una fosa para que se muriera, después lo sacaron, lo vendieron como un animal, como un esclavo, a ese pobre muchacho que lo único que hacía era bien a todo el que pudiera. Ese que la única desgracia que tenía era el llamado de Dios, era ser escogido por Dios para algo importante. Lo venden como un animal, se lo llevan a una de las ciudades y ahí lo venden como un siervo y lo ponen a trabajar en una casa como un siervo. Y posiblemente él ahí metido decía, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que si Dios me ofreció tantas cosas lindas, mi vida va desgracia tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia? Yo no sé usted, pero yo conozco personas, y a lo mejor hay alguien acá, que puede decir eso. Dice, yo no sé qué pasó, pero yo desde que me decidí a entregar mi vida a Dios, todo se ha venido para atrás. Son problemas y problemas y problemas y problemas. Pero este hombre no claudicaba y lo vendieron y se empeñó a ser un buen esclavo. Llegó a la casa de un hombre llamado el Potifar y estando con el Potifar, llegó a ser tan excelente criado. Recuerde que era un niño, era el menor de todos los hermanos, de los 12 hermanos de Jacob, era el menor. Entonces los niños menores siempre son bien consentidos, no, usualmente. Los trabajos duros eran para los grandes, ahí lo tenían haciendo cualquier cosita. Bueno, de pronto ese niño consentido tiene que estar lavando baños, fregando el piso, limpiando, haciendo todo lo que un siervo tenía que hacer. Tiene la desgracia que la esposa de Potifar se enamora de él y lo comienza a corretear por toda la casa y comienza a ver cómo lo hace caer en fornicación y en adulterio. Y él, por honra a Dios, huye y es falsamente señalado, castigado, y lo acusan de abuso sexual. Lo abusan de querer haberse propasado y abusado de la esposa y lo tiran a la cárcel. Lo meten ahí y hasta ese momento el hombre sigue sin claudicar. Yo sé quién me llamó, yo sé que Dios existe, yo sé que tarde o temprano Dios me pondrá donde dijo que iba a estar y yo de este lugar no dejaré de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Entra a la cárcel, pero en la cárcel comienza a ser nuevamente prosperado porque la bendición de Dios está con él. También se gana los problemas de alguien que está bien en la cárcel y su vida no despega. En la cárcel llega a ser como un jefe de los presos, como el que le ayudaba, y eso trae mucha impopularidad. Y yo creo que José en algún momento decía, ¿será este el sueño de Dios? ¿Será que el sueño que me dijeron de Dios era que yo iba a estar en la cárcel como de jefe? ¿Será eso? Pero no claudicó. Pero hay un momento en la vida de José donde él hace un renqueo que tiene un precio. Porque si hay algo que cuesta en la vida normal y en la vida espiritual, es saber esperar. Yo no sé usted, pero qué paciencia hay que desarrollar para esperar. Cuando una esposa está esperando en Dios que su esposo cambie, es larga la espera. Este bandido, entre más tiempo pasa, se pone peor. Y uno la oye diciendo, yo estoy orando, yo estoy creyendo en Dios que mi esposo va a cambiar, pero va para atrás. La espera es larga. Cuando nosotros estamos realmente convencidos de que algo va a pasar, pero viene el tiempo de espera, comenzamos a desesperarnos. Yo ya no sé, yo estaba tan convencido de lo que Dios quería que yo hiciera, pero ya han pasado 3, 4 años. Entonces José, después de estar un buen tiempo en la cárcel, y leo para ustedes parte de la historia que está en Génesis 40, él estaba en la cárcel y junto con él habían 2 personajes, uno era el copero del rey y otro era el panadero del rey que también habían ido a dar a la cárcel. Entonces dice el versículo 5, una noche
los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, así que les preguntó: ¿por qué tienen tan mala cara? Tuvimos un sueño, no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones?, preguntó José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos le contó el sueño a José con estas palabras: en mi sueño veía una vid que tenía 3 ramas. La vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en las manos del faraón. Y José le dijo: el sueño de usted quiere decir esto: las 3 ramas son 3 días, y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo, y usted volverá a darle la copa al faraón tal como lo hacía antes. Cuando esto suceda, oiga lo que dice José: acuérdese usted de mí y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque yo no he hecho nada malo. 3 días después, pasó al versículo 20, al tercer día, en el cumpleaños del faraón, y era el cumpleaños de faraón, y él hizo una gran fiesta para todos los funcionarios. Delante de sus invitados, el faraón mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en el trabajo, y él volvió a darle la copa al faraón como antes. Pero el panadero lo mandó a ahorcar, tal y como lo había interpretado José. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. José está en la cárcel, pasándola mal, viendo que las promesas que Dios le había hecho no llegaban, que su vida era problema tras problema, tras problema, tras problema. Se había mantenido firme su fe, se había sostenido creyendo en un Dios que era real. Y se encuentra de momento con estos 2 muchachos que estaban en la cárcel. Uno era el copero, otro el panadero. Yo omití la historia del panadero. Y le cuentan: es que tuvimos un sueño. Y José dice algo que es revelativo en su palabra. Y dice: pues no es Dios el que trae la interpretación. Dígamelo. ¿Quién era el que interpretaba los sueños? Dios. ¿Quién tenía el poder para interpretar? Dios. ¿Qué era de José? José era un simple hombre en manos de Dios para hacer sus propósitos. Él sabía que tenía el don de Dios para interpretar sueños, desde joven, desde niño. Cuéntemelo. Los muchachos le cuentan ambos sueños y él les dice: bueno, pues al copero en 3 días lo van a restituir al cargo, y el pobre panadero, usted en 3 días le van a cortar la cabeza. A los 3 días sucede lo mismo, pero antes de eso es donde viene la claudicación de José. José, donde ve que este muchacho va a salir, quita los ojos y su fe y su esperanza que había tenido en Dios inclaudicable y la pone: este es el hombre que me va a salvar de esto. Ya seguro Dios se olvidó de mí. Entonces coacciona lo que había recibido y le comienza a decir, hablar de mí: oiga, cuando usted salga, acuérdese de mí, háblele al faraón de mí, compadézcase de mí. Ya vemos a un José que no era tan sólido como antes. Decía: yo sé en quién he creído y yo sé que en el tiempo de Dios, Dios me sacará de este lugar. A mí me puede pasar lo que sea, pero Dios me va a sacar. Pero ahora encontramos a un José sin esperanza y dice: ya que Dios no contesta, yo me tengo que agarrar a ver quién me saca de acá. Y como yo les adiviné el sueño, que se lo cuenten al faraón los poderes que yo tengo para que me saquen de aquí, porque es injusto. Iglesia, cuando usted y yo estamos pasándola mal, es injusto. Y a veces uno ve personas que le cuentan lo que está pasando y dice: qué pobre, es que le va mal en esto, le va mal en esto y le va mal en esto y nunca sale.
Pero Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un motivo para todo. Algo que he aprendido yo en mi vida es no meter o no tratar de solucionarle los problemas a las personas. Porque solo Dios sabe por qué una persona está pasando por un problema. Y recuerdo que cuando yo conocí de Dios y estaba tan entusiasmado, yo me puse a jugar de Dios. Y cuando alguien estaba en una crisis, yo iba y me metía a ver cómo le ayudaba a salir de la crisis. Y me metía tanto con las personas que hasta le daba mi dinero, mi tiempo y todo. Y yo ni dormía pensando en la crisis del otro. Y al final más bien las personas terminaban enojados conmigo y yo perdía todo lo que había hecho y frustrado. Porque después entendí que hay un tiempo de Dios para cada persona. Y hay personas que están en una crisis y Dios los tiene en esa crisis hasta que reconozcan quién es Dios y corrijan sus cosas, y es el tiempo de Dios. Hay un rey de Babilonia, Nabucodonosor, que fue tanto su maldad, su orgullo, que Dios lo convirtió en un animal. Y lo mantuvo ahí como un animal varios años, hasta que él reconociera quién era Dios. Iglesia, nosotros por las personas que están pasando crisis debemos orar. Y si las personas nos piden algo y lo podemos hacer, tenemos que ser solidarios. Pero que cada palo aguante su vela. Yo no volví a meterme a ver cómo le solucionaba, porque yo no soy Dios. Oro por las personas, clamo a Dios por las personas. Pero Dios sabe si esa persona está ahí, o porque Dios quiere que corrija algo, o porque Dios lo está preparando para algo. Y va y se mete uno y le echa a perder el plan que Dios tenía con la persona y termina uno mal. José quita los ojos de Dios y los pone en esos hombres que le pueden salvar. Y dice palabras que no encuentras en toda la historia de José, porque toda la historia de José, yo sé quién me llamó, yo sé quién es Dios, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que aunque vaya lo peor, Dios era un hombre completo. Pero ahora vemos a un hombre totalmente debilitado en su fe. No claudicó con Dios, pero comenzó a renquear. Comenzó a decir, no, qué salvada para mí son estos hombres. Yo sé que si este muchacho le cuenta al faraón los poderes que yo tengo, el faraón me va a sacar de acá. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en cualquier otra persona, comenzamos a renquear. Para algunos, no, para mí la solución es tal jefe, o tal negocio, o tal persona. Y yo voy a hacer todo para que esa persona, y quitamos los ojos de Dios. Maldito el hombre que confía o que deposita su confianza en otro hombre. Porque nuestra confianza plena tiene que estar en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Dios, autor y consumador de la fe, el único que puede sacarte de cualquier situación es Dios. Y Dios va a utilizar gente, pero que la utilice Él y no nosotros. Que no seamos nosotros los que comencemos a buscar atajos. ¿Sabe qué le pasó a José con esa cojera? Se ganó 2 años más estando en la cárcel. Porque el copero, a los 3 días, cuando le estaba sirviendo al faraón, dice la palabra de Dios que se le olvidó lo de José. Seguro José dice, apenas estaba listando la maleta y dice, seguro ya mañana me sacan de acá. Pero al hombre se le olvidó completamente que José existía. Eso nos habla que cualquier ser humano nos puede fallar. Puede ser hasta familia. Cualquier ser humano nos puede fallar. Yo no sé a cuántos de ustedes alguien le ha fallado grandemente, pero posiblemente si les digo que levanten la mano, todos podríamos levantar la mano.
Teníamos la esperanza que esa persona hiciera algo por nosotros. Teníamos seguridad que esa persona nos iba a solucionar nuestro problema. Y la persona ni se acuerda de nosotros. José podía decir, este bandido es un ingrato. Yo que le revelé que iba a salir. Debería estar agradecido conmigo de por vida. Le expliqué el sueño. Llegó del faraón y se le olvidó. Cuando nosotros claudicamos, nosotros podríamos estar prolongando el tiempo de lo que Dios tiene. No sabemos, pero a lo mejor ya José estaba a días de salir de la cárcel. A lo mejor ya el asunto estaba o necesitaba esos 2 años. Pero por 2 años el copero se le borra de su mente que José existe. Hasta que un día el faraón tiene un sueño y está desesperado por quien hasta ese momento se le reactiva. Ya no por José, sino porque era el plan de Dios. Y él dice, wow, faraón, a mí hubo un hombre que estando en la cárcel, me había olvidado decirte, hace 2 años, y me lo adivinó así. Y es donde viene el cambio en la historia de José. ¿Por qué? Iglesia, porque era el tiempo de Dios. Porque nosotros necesitamos entender que Dios tiene el tiempo perfecto. Aplicaste para ese trabajo, estabas seguro que te lo iban a dar. Lo habías declarado, yo sé que Dios me lo va a dar. Y no te lo dieron. Y nos enojamos con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un tiempo y un lugar de Dios para tu vida. Que tienes que aprender, que tienes que pasar. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tal vez eso que tanto querías era tu perdición. Tal vez eso era lo que te iba a apartar de Dios. Claudicar es una gran necesidad de estar alejados de la relación de Dios por esperar. Es una gran tentación. El hombre tiene tanta necesidad de Dios, pero tiene la tentación de que como adoramos a un Dios invisible, preferimos adorar a un Dios visible. Quitamos los ojos de Dios y lo ponemos sobre otra cosa más tangible. No, el que me va a sacar de esto es fulano de tal. El que yo estoy seguro que me va a solucionar esto es tal persona. Yo estoy totalmente seguro que mi papá me arregla esto. Yo estoy totalmente seguro que mi mamá me arregla esto. Quitamos nuestra mirada a Dios, claudicamos. Yo no estoy diciendo que no seamos, que seamos inoperantes. Debemos luchar, debemos esforzarnos, pero que la decisión venga de Dios. Saber esperar y saber confiar. Dice Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ser zarandeados como trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los discípulos iban a pasar un tiempo terrible, Dios lo sabía. Pero la oración de Jesús no fue, Señor, que no pasen ese tiempo, líbralos del... No, ¿cuál fue la oración de Jesús? He rogado a ti para que tu fe no desmaye. Para que aunque la situación sea difícil, nunca dejes de creer en Dios. Yo ruego por la iglesia para que la fe no desmaye. Yo oro por ustedes para que su fe no desmaye. Cuando sé que alguien está pasando una situación crítica, téngalo por seguro que esa es mi oración. Señor, que esta persona, su fe no desmaye, porque yo estoy seguro que si la fe no desmaya, se va a ver la gloria de Dios en su vida. Pero si la fe desmaya y esa persona desesperada se va a ver qué hace, se sale del plan de Dios. Corre, huye, que tu fe no desmaye. Concluyo esta palabra con una cita bíblica que es muy dura. Está en Santiago 1:8 y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es duro. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted puede estar en tiempo de bendición y tiene un Dios todopoderoso.
Usted puede estar en un tiempo de crisis, pero usted tiene un Dios todopoderoso exactamente igual. Usted puede estar pasando el momento más feliz de su vida y usted tiene el Dios más grande del mundo. Pero usted puede estar pasando el momento más triste de toda su vida y usted tiene el mismo Dios más grande de todo el mundo. El problema es que si nosotros desconfiamos de ese Dios, no salimos del plan de Dios, cojeamos, claudicamos, ya no soporto, hasta aquí llegué. Personas que me han dicho: pastor, estoy cansado de pedirle a Dios, se acabó. Y se van. Y después vienen los ayes. Después se dan cuenta que la solución nunca fue apartarse de Dios, que la solución estaba en Dios. El cristiano no puede estar hoy con una fe sublime y mañana queda lástima, porque las circunstancias cambiaron. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que hoy dice: yo sé que mi Redentor vive y yo voy con Él, porque Él va como poderoso gigante delante de mí, y suena lindísimo. Pero a la semana te lo encuentras y está tirado en una cama, depresión, lleno de pastillas. ¿Y no era que tu Redentor vivía? ¿No era que iba como poderoso gigante delante de ti? No cambió Dios, cambió tu ánimo y te hace inconstante en todos tus caminos. Póngase en pie, por favor. Yo quiero decirles algo en la intimidad de la iglesia. Siempre cuando voy a preparar una prédica, un estudio de la palabra de Dios, le pido a Dios que me dirija. Señor, dame el tema. Porque yo podría comprarme un libro de sermones y decir: hoy toca el 22, mañana el 23 y de todo. Pero yo sé que este lugar, que el privilegio que Dios nos da de impartir la palabra de Dios, tiene que ser una fuente, un instrumento de Dios para bendecir sus vidas. Yo siempre espero que cuando las personas vengan acá, lleven algo en su corazón diciendo: esto es aplicable en mi vida. Dios hoy me habló a través de la palabra. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces no es simplemente pararse aquí a conversar un poco de cualquier cosa. Y yo le decía: Señor, dame una palabra para la iglesia. Y vino sobre mí: no claudiques. Ese fue el sentir: no claudiques. Y es que cuando me puse a pensar y a desarrollar, iglesia, me he dado cuenta que a veces estoy a punto de claudicar. A veces yo renqueo como pastor, porque uno se cansa, porque uno pasa situaciones que la mayoría de gente ni se imagina que uno pasa. Alguien mandó un payasito ahí que habla muy bonito, que decía: el oficio del pastor, y era un poco cómico, pero muy bueno. Y decía: está dentro de los 5 oficios o profesiones más frustrantes de todos los Estados Unidos. Porque se frustra uno, porque uno trata de hacer lo mejor por la gente. Y la gente, cuando uno está haciendo lo mejor, la gente lo ve a uno como la solución. Y de un momento a otro, esa persona por la cual uno invirtió tiempo, gastó hasta dinero, trató de ayudar de todas las formas, estuvo tal vez arrodillado orando y clamando a Dios por esa persona. De un momento a otro, esa persona se va como el peor enemigo de uno. Te hace por cualquier cosita que no le gustó. Y se frustra ahora. Y dice: no, la verdad es que ¿quién me tiene metido en eso? ¿Quién me tiene metido en eso? Si nosotros salarialmente no dependemos de la iglesia, gracias a Dios, ¿para qué me meto en esto? Y yo fui ministrado por esta palabra. Y yo dije: Señor, yo muchas veces he estado a punto de decir: voy a cerrar la iglesia.
Porque estoy cansado de tanta frustración. Porque me he llevado cada golpe innecesario. Porque las personas no asumen la responsabilidad que uno espera que asumen. Porque la gente no cambia. Porque te dejan botado en cualquier momento. Entonces hay motivos de los pastores donde muchas veces queremos claudicar. Y conozco un montón de colegas que han claudicado. Y han dicho, no quiero saber nada con una iglesia. No quiero saber nada con la gente. Porque la gente a veces podría comportarse ingrato. Y el Señor me ministraba. Y es que yo no puedo predicar algo que Dios no ministre primero en mi vida. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, pero aún con todas las situaciones difíciles que a veces tiene que ver con el pastorado, yo sé que no hay un privilegio más grande que yo podría tener en esta vida que estar aquí al frente, ministrando lo que Dios quiere que usted escuche. No porque yo lo superé, sino porque Dios quiere usarme como un instrumento para que usted lo supere. No lo que yo digo acá es porque yo lo he logrado alcanzar. Yo digo aquí la fórmula para alcanzarla. Pero yo tengo luchas todos los días. Tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles todos los días. Y a veces sufrimos. Y a veces uno sufre. Una persona falta a la iglesia, entonces yo le envío un texto al otro día. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Que no te vi a la iglesia. Y esa persona dice, ese pastor ya me tiene obstinado. Como que fuera obligado. Uno no falta y ahí le cae encima a ver por qué no. Entonces uno dice, bueno, ahora mejor no le digo nada. Entonces faltó a la iglesia y uno no le dijo nada. Dice, ese pastor es un desgraciado. Uno falta y ni se preocupa, ni le pregunta, ni le importa. Entonces uno dice, ay Señor, ¿qué le hago? Decía un hombre que criaba cerdos. Le llegó el departamento de salubridad y le dice, ¿con qué alimenta a sus cerdos? Y si yo les doy desperdicios de los pollos, le doy de las carnicerías, recojo alimentos y de todo. Entonces lo multaron y le dijeron, vea, usted le está dando a estos animales puras porquerías. Usted no los está alimentando conscientemente. Usted tiene una responsabilidad porque usted puede. Y le hicieron una tremenda multa al hombre. Entonces el hombre se fue y comenzó a comprar unos concentrados altísimos, carísimos. Pero al tiempo le cayeron de una ONG y dice, ¿con qué alimenta a los cerdos? Ah, no, yo les estoy dando agua cristalizada, vitaminada, pura. La exporto de los glaciares. Y les estoy dando concentrado 100% puro. Cada saco de estos vale casi $100. Vea cómo están estos cerdos. Entonces el hombre le dijo, ¿cómo es posible que hagas eso? ¿Usted no sabe que hay miles, millones de personas muriéndose de hambre? ¿Y usted dándole esta calidad de comida a estos cerdos? Usted es un desgraciado. Y le hicieron una gran multa. Al final le llegó un tercer hombre al tiempo. ¿Y con qué alimenta usted a los cerdos? No, yo le doy $100 a cada uno y que cada uno coma lo que quiera. Y a veces dentro de la frustración uno dice, ¿cómo le hago? Si me preocupo mucho por la gente les caigo mal. Qué pastor más empachoso, ¿verdad? Y si no me preocupo, ay, qué pastor más grosero. Entonces uno no sabe. En Costa Rica es común saludarnos de beso. Es lo más común del mundo. Y le di un beso a una muchacha y se fue de la iglesia. Que este pastor era un pervertido. Y bien feíta la muchacha, o sea, ni siquiera era como un deleite, ¿verdad? Digo, esa bandida, según yo hice un esfuerzo para darle un beso y se enojó por el beso que le di. Le falté el respeto.
y otra se fue porque yo la saludé de mano. A tal si le dio un beso, a mí me dio la mano, porque tal está más, ay, como que uno anduviera en eso. Iglesia, entonces uno se frustra y claudica, comienza a renquear, y a veces uno dice, no es justo, pero yo sé en quién he creído. Y yo cuando abrimos esta iglesia, yo le dije, Señor, aquí se va a predicar tu palabra, y aquí yo voy a hacer tu voluntad, con todos mis errores, aquí yo voy a establecer tu voluntad. Y si viene mi familia, gloria a Dios. Y si se llena, gloria a Dios. Pero qué bendición y qué alegría es hacerlo. Y aunque duela y aunque incomode, yo no voy a claudicar. Y seguiré por el camino que Dios lo da. Entonces, el primero que necesitaba escuchar esta palabra era este servidor, que a veces le da $100 a los cerdos para que vayan a comer donde quieran comer. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos.